Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a ver el comando cp de copiar y mb de mover o renombrar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta, ¿sí? Que se va a llamar carpeta 1. Luego vamos a crear un archivo. Lo vamos a hacer con cat, que va a ser de tipo txt. Y vamos a poner perro, gato y ratón. ¿Vale? Control D, salimos. Creamos otro, se va a llamar archivo 2. Le voy a poner igual perro, gato, ratón. Y aquí le voy a poner tiburón. Ya está, control D. Si los vemos, aquí está, carpeta. Pero vamos a utilizar el comando cp. Cp nos va a copiar los archivos. En este caso yo quiero un tercer archivo. ¿Cómo lo hago? Voy a poner archivo 1 y este se va a llamar archivo 3.txt. Eso quiere decir que voy a hacer una copia fiel del archivo 1, pero en lugar de llamarse archivo 1 se va a llamar archivo 3. Si yo presiono Enter y verificamos, aquí tenemos archivo 3. Si yo aplico un cat al archivo 1, tengo este texto. Si yo lo hago para archivo 3, tengo la misma información. ¿De acuerdo? Ahora resulta que yo ese archivo 3 lo quiero copiar a la carpeta 1. Con cp voy a hacer archivo 3, ¿sí? Y lo voy a copiar a la carpeta 1. Así. Si lo quieres renombrar, le puedes poner archivo 4.txt. Pero yo quiero que se llame igual, pero que pertenezca a la carpeta 1. Simplemente lo voy a dejar así. Enter. Si yo hago un ls a la carpeta 1, tengo un archivo que se llama archivo 3, ¿vale? Y tiene la misma información. Si yo aplico un cat a la carpeta 1 del archivo 3, tengo la misma información, ¿vale? Limpiamos la pantalla y sigo teniendo mi archivo 1, archivo 2 y archivo 3 en esta ruta, ¿no? Que es mi home del root. Y dentro de la carpeta 1 tengo mi archivo 3, ¿de acuerdo? Bueno, ahora quiero copiar otra vez el archivo 3 a la carpeta 1, pero que se llame diferente. ¿Cómo lo hago? Con cp. Archivo 3, lo voy a copiar a la carpeta 1 y se va a llamar archivo 4.txt. Si yo aplico un ls-l, tengo mi archivo 1, archivo 2 y archivo 3 y carpeta 1. Si yo hago un ls a la carpeta 1, tengo archivo 3 y archivo 4 con la misma información. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo le hago yo para, en vez de copiarlo, cómo lo muevo? Si ya no quiero que el archivo 1 esté en mi home del root, sino que pertenezca a la carpeta 1, voy a utilizar el comando mb. ¿De acuerdo? mb me va a permitir mover los archivos o carpetas, o también me va a ayudar a renombrar los archivos. Si yo pongo mb archivo 1, pero ahora en vez de archivo 1 quiero que se llame animales.txt, no me lo va a mover a ningún lado, simplemente lo va a renombrar, ¿sí? Ahora en vez de llamarse archivo 1 se va a llamar animales. Si yo presiono enter,
y luego verifico con ls, ahora en vez de llamarse archivo 1, se va a llamar animales, ¿de acuerdo? Ahora animales lo quiero mover a la carpeta 1, no lo quiero copiar, ¿sí? Quiero moverlo. Entonces, si aplico mb y le pongo animales, le quiero decir que lo ponga en la carpeta 1. Si yo pongo enter, verifico con ls-l, el archivo animales ya no está. Eso es porque se movió a la carpeta 1. Si yo aplico un ls-l a la carpeta, ahora animales está dentro de la carpeta 1. ¿De acuerdo? Bueno, ahora también quiero mover archivo 2 y archivo 3 a la carpeta 1. Si yo le pongo mover todos los archivos que terminen en txt, los mueva a la carpeta 1, me va a mover todos los archivos que yo tenga ahí que terminen con .txt a la carpeta 1. Me va a preguntar que si quiero sobreescribirlo, le pongo que sí. Esto es porque el archivo 3 ya existía. Si recuerdan, en ejemplos anteriores, habíamos movido, mejor dicho, perdón, habíamos copiado el archivo 3 a la carpeta 1. Pero yo le voy a decir que sí lo sobreescriba. ¿Vale? Si yo aplico un ls-l, ya solo existe la carpeta 1. Si yo aplico un ls a la carpeta 1, ya todos mis archivos se encuentran aquí. Ahorita que vimos el de mover y me pregunta que si quiero sobreescribir, debemos tener cuidado cuando movemos ese tipo de cosas, porque podríamos exactamente sobreescribir el archivo. Probablemente el que realmente necesitábamos es el que se encontraba dentro de la carpeta 1. Y el que se encontraba en mi home root probablemente era el que tenía la información falsa, errónea, la mala configuración, ¿no? Esto nos va a servir mucho cuando nosotros estemos configurando nuestro servidor y tengamos que editar los archivos de configuración de algún programa que va a ejecutar un rol, el servidor. Ajá. Es por eso que se conoce como buena práctica hacer una copia de los archivos originales y resguardarlos. Y para que nosotros cómodamente podamos editar esos archivos. En caso de algún error, podemos copiar ese archivo original y volverlo a colocar donde está su carpeta de configuración. ¿Vale? Ahora, si yo ya tengo esto en la carpeta, voy a crear otra carpeta que se va a llamar carpeta 2. Verificamos y tenemos carpeta 2. Pero ahora resulta que quiero hacer crecer más este árbol, quiero ordenarlo más. Quiero que esta carpeta 1 que contiene los archivos lo podamos meter a la carpeta 2. Si yo hago un MB, ¿sí? Para moverlo. Si yo quiero mover la carpeta 1 hacia la carpeta 2, aquí va a aparecer algo muy interesante y quiero que lo notes. ¿Vale? Si yo pongo un ls a la carpeta 2, ya tenemos la carpeta 1 con sus archivos y todo lo que contenía esa carpeta. Algunas veces cuando intentas mover, te va a marcar un error porque te va a decir tenemos archivos referenciados. Ahorita, por ejemplo, no hemos visto los links simbólicos, pero si tienes un archivo referenciado, te va a decir es que tenemos aquí archivos especiales que están referenciados con otra ruta, ¿sí? Algún ejecutable que tú tengas por allí. Entonces, es necesario que cheques todo ese tema porque si tú lo mueves, pierdes la referencia de esos archivos. Como cuando estábamos viendo las carpetas de la raíz. De la raíz, aquí teníamos estos archivos referenciados de bin hacia la carpeta usr bin. Esto también podría ser en las carpetas que nosotros tengamos personales. Podríamos hacer referencia a, por ejemplo, un ejecutable que esté dentro de bin o un archivo de configuración dentro de tc, ¿sí? Para no estarnos moviendo
siempre nos estemos moviendo hacia la carpeta etc para configurar el archivo, podremos crear un link simbólico para hacer referencia a ese archivo que se encuentra dentro de etc, y para no estarnos moviendo ahí, desde aquí podemos hacer referencia a ese archivo y modificarlo cómodamente. ¿De acuerdo? En el siguiente video te prometo que vamos a ver los links simbólicos para que lo entiendas de forma más correcta. Bueno, en este caso ya tenemos nuestra carpeta 2. Si yo me meto a carpeta 2 y verificamos, tengo mi carpeta 1. Si me meto a carpeta 1, tengo mis archivos. ¿Sí? ¿Dónde andamos? En la carpeta home de root, carpeta 2, carpeta 1, con todo y sus archivos. ¿Vale? Ahora voy a subir de nivel, ¿sí? Hacia la carpeta 2 para yo poder ver carpeta 1. Ahora yo desde aquí voy a crear otra carpeta que se llame carpeta 3. Verificamos y tengo carpeta 1 y carpeta 3. Pero ¿qué pasa si yo quiero copiar carpeta 1 hacia carpeta 3? ¿Vale? Ahí incluso te está diciendo que no especificaste "-r". Como lo habíamos visto anteriormente, R de recursivo. Ahí yo le estoy diciendo nada más cópiame la carpeta, pero me va a decir, oye sí, pero también tienes archivos adentro. Entonces si yo me voy a carpeta 3, no tengo nada. No me copió absolutamente nada. Esto es porque cp o copiar, este comando, lo que va a hacer con "-r" es de que va a copiar todo de forma recursiva. Si yo le pongo cp, no, mira, vamos a limpiar esto. Me regreso. Si yo pongo cp "-r" de forma recursiva, cópiame la carpeta 1 hacia la carpeta 3, no va a haber ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, carpeta 1 se ha copiado a carpeta 3. Si yo hago un ls-l a carpeta 3, ya tengo carpeta 1 dentro de carpeta 3. ¿De acuerdo? Siempre que quieras copiar las carpetas que contienen archivos, siempre hazlo de forma recursiva para que no tengas problemas con el contenido de esa carpeta. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí creo que es todo. No te olvides de practicar y en el siguiente video te voy a mostrar cómo se manejan los links simbólicos y los links fuertes. ¿De acuerdo? Muchas gracias y te veo en el siguiente video.